Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya tenemos por ahí personas conectadas. Manifiéstense, por favor. Chicos, recuerden que estamos completamente en vivo y yo llevo aquí 10 minutos hablando completamente solo. Estaba yo muy triste porque decía yo, ¿dónde están todas las personas? Nadie me contesta. Pero era porque no le había presionado el botón de empezar la emisión. Solo me conecté, pero no empecé a transmitir. Llevo 10 minutos aquí dándome la clase yo solito. Bueno, sirvió de práctica, ya la ensayé un poquito más. Chicos, escríbanme ahí en el chat quién estaba ahí esperándome, quién estaba preocupado por si el ingeniero, dónde está, por qué no se conecta. Bueno, una disculpa, es completamente en vivo y les dije que íbamos a tener este tipo de situaciones, ¿verdad? Todo el mundo la tienen en vivo. Entonces, manifiéstense por ahí. Ya veo ahí una respuesta. De nada. Bien, bienvenidos y felicidades por estar aquí. ¿De dónde nos ven? ¿De dónde nos escuchan? ¿De dónde nos están viendo? Eh, Chicos, recuerden que estas transmisiones pues son parte, ¿verdad? Les compartía yo el episodio pasado de esta temporada de Roselab, que estas sesiones que vamos a tener en vivo, ¿verdad? Son precisamente para compartir, déjenme compartirles mi pantalla. Este es nuestro programa de las diferentes sesiones que vamos a tener las próximas 6 semanas. Bueno, esta fue la primera. Que esta fue la primera. Y vamos a hacer esto mismo durante 5 semanas más. Para todos los que no nos conozcan, la idea es abrir estas sesiones públicamente para que, bueno, precisamente poder compartir algo que ese proyecto comenzamos hace algunos años, compartiendo mucho de nuestro conocimiento, de mi conocimiento a lo largo de estos más de 25 años de carrera y pues más, casi 20 años enseñando, ¿verdad? Aprender estas habilidades rentables, ¿no? En capacitaciones pertinentes. Y bueno, pues la idea de estas sesiones es hacer como temporadas de Netflix, ¿verdad? Que se llaman en este caso Roselab. Y nuestra intención pues es en esta primera temporada es transformar problemas en sistemas inteligentes. ¿De acuerdo? Y para ello hemos dividido estas 6 semanas en 12 episodios, comenzando el martes comenzamos con lo que era el verdadero problema de Excel, que no es Excel, sino la forma en que abordamos y cómo solucionamos algún requerimiento, cómo tratamos la información. Y así comenzó esta sesión. El día de hoy veremos el episodio número 2, que son tablas dinámicas sin complicaciones. Este segundo episodio pues tiene la intención de ver cómo darle esa continuidad después de los datos y poder empezar a crear y resolver algunas preguntas. Ahorita lo van a ver y así lo vamos a hacer con respecto a todos los episodios, tratando de mostrarles las diferentes herramientas que existen primariamente en esta primera temporada con respecto a lo que es Excel para abordar los problemas, situaciones que nosotros tenemos en el día a día, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido que resolver algunas preguntas, analizar la información, estructurarla, ¿verdad? Clasificarla? Pues es lo que vamos a tratar de resolver, problemas de la vida real. Son esas tres aristas que nosotros vamos a utilizar en este programa, en esta primera temporada, ¿verdad? De nuestro Roselab. Tomando casos reales, automatizando donde haya que automatizar y que esto nos sirva para tomar decisiones con datos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, pues vamos a comenzar porque ya me atrasé un poquillo con esta primera parte. Un abrazo también por ahí a todos ustedes. Síganos mandando mensajes, manifiéstense si ya están por ahí. Y pues bueno, continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recapitulando, tablas dinámicas es el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Lo vamos a abordar siempre todos estos temas, recuerden, desde una perspectiva de cómo resuelvo el problema metodológicamente. En esta ocasión o en esta primera temporada vamos a hacerlo utilizando Excel. Es cierto, porque aparte es una herramienta muy pertinente que todo el mundo usa y realmente es muy potente. Realmente lo podemos hacer todo con ella. Desde la estructuración de la información hasta el diseño de reportes y herramientas de análisis.
Todo lo podemos hacer en Excel. Entonces, una de las herramientas que nos permite resolver o responder preguntas que nos hacemos con respecto al negocio en el día a día, precisamente son las tablas dinámicas. ¿Cómo responder en menos de 5 minutos? ¿Cómo responder? Esto es lo que nos ayuda a las tablas dinámicas que un gran porcentaje de personas utiliza y las utiliza mal, por desconocimiento, obviamente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aprender aquí va a ser una forma distinta de analizar la información. No vas a aprender una función. El objetivo de mis programas de capacitación, como lo es el nuevo programa el último que diseñamos de Excel aplicado, y todos los anteriores, han sido siempre con la idea de que tú aprendas una metodología que te lleve a comprender cómo atacar y resolver un requerimiento, ¿verdad? Un reto que tú tienes con respecto a la información. Y en este caso no va a ser distinto. Vas a aprender una forma distinta de analizar la información. No solo una función que es tablas dinámicas. El resultado de este episodio pues será convertir, en este caso, un caso real de miles de registros de información útil, ¿verdad? Para tomar decisiones sin escribir una fórmula. Lo vamos a hacer todo a través de esta metodología de lo que son las tablas dinámicas. Entonces, aquí la epifanía es, que yo les quiero compartir es que no piensen en una tabla dinámica como algo que les sirve para hacer reportes o que una tabla dinámica es un reporte en sí. Hablando etimológicamente de la palabra, a lo mejor sí lo es, porque al final, pero también una tabla lo es. O una serie de datos en Excel, pues al final podría ser un reporte detallado. Pero aquí lo que quiero que ustedes enfoquen su intención siempre con respecto al análisis de los datos o cuando están trabajando con información es, esta información me sirve para responder algunas preguntas del negocio. Estas preguntas que estoy respondiendo tienen un impacto positivo en la toma de decisiones, en la manera en que se está conduciendo la empresa. Aporto para una solución. Si esto es así, bueno, pues cualquier herramienta que utilicemos en Excel va a ser pertinente para hacer reportes, pero no necesariamente una tabla dinámica, sino cualquier herramienta utilizada con la metodología correcta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver al caso real, ¿de acuerdo? El caso real, una empresa real, ficticia, ¿verdad? Esas que no existen, con un director que tiene mucha prisa por resolver las situaciones y que les pide 4 cosas, 4 preguntas y que ustedes tienen que responder antes de mediodía y son las 11 de la mañana. ¿Sale? Entonces, literalmente tienen una hora para copiar, pegar, estructurar lo que tengan que hacer. El contexto de esa empresa, tenemos ahorita registradas 12,000 ventas, ¿verdad? Que no nos da mucha luz, pero bueno, tenemos 12,000 ventas, tenemos 25 vendedores, tenemos 18 estados de participación en el tema de lo que es la colocación de las ventas, 3 años de historia y 250 clientes. Ese es todo el contexto, esa es toda la información que tenemos. Y el director nos hace las siguientes preguntas. En este momento, Enrique, necesito que me contestes cuáles son los mejores clientes que tenemos, cuál es el vendedor que está encabezando y cuál es el líder, ¿no? Productos que están en caída, ¿verdad? ¿Qué productos pues ya están dejando de venderse? Y cuál de todos los estados donde tenemos participación, pues es el estado que vende más o el estado ganador, ¿no? ¿Qué estado nos genera más ingreso? Entonces, comienza, chicos, la carrera, ¿verdad? De ahí empezamos y lo que nosotros rápidamente quiero que empecemos a formular o la siguiente paso de la metodología sería, bueno, punto número 1, ya tengo el objetivo claro. Eso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Porque de ahí parte toda la parte técnica. No importa en qué herramienta lo estés haciendo, siempre la visión va a ser exactamente la misma. ¿Qué respuestas tengo que atender? Y ese es el punto de partida, ese es el disparador que les va a hacer empezar a estructurar de manera tecnológica lo que les están pidiendo. Entonces, el siguiente punto es tomar esa información abstracta, porque el director, el gerente, el dueño no te pregunta
O bueno, a lo mejor algunos que tengan un poco más de conocimiento te dicen, dame el top 5, dame el porcentaje de participación, sale, hazme una gráfica con tales métricas. Quizás solo las preguntas que tienes son estas. Y entonces nosotros tenemos que traducirlas a lo siguiente. Cinco preguntas. Ventas por vendedor, ¿no? Top de clientes, ya más o menos lo sabíamos. Se va a traducir en las ventas por mes, ¿de acuerdo? O sea, ventas tal cual, textual por mes. Las ventas vistas por producto o agrupadas por producto y las ventas por estado. Entonces, 5 preguntas y ¿qué creen? 5 tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestra escaleta, ya tenemos nuestra dirección, ya entendimos qué es lo que necesitamos, ya lo traducimos un poquito más técnicamente a cómo lo vamos a encarar, ¿de acuerdo? Que es algo que yo enseño en mis cursos. Y bueno, pues ahora sí, cómo lo atendemos, ¿verdad? De manera correcta. ¿Sale? Lo que no quiero que ustedes sigan haciendo es lo que la mayoría de las personas hace. Digamos, no lo vamos a resolver en una sesión, esto quiero que quede claro, pero quiero sembrar en ustedes la idea de cómo debe de ser, cuál es la forma correcta, ¿de acuerdo? La forma correcta es que ustedes ya tengan armado, ¿verdad? Este sistema, estos diferentes procesos en donde organizan la información o donde se ve capturada la información de manera estructurada, correcta, como lo hicimos en la sesión pasada, y cómo esta información ya nos va a ayudar a alimentar, como en este caso, herramientas de análisis como lo son las tablas dinámicas, con un simple uso del segundo botón del mouse, botón derecho y actualizar. Y en esa forma, pues ya tenemos los datos actualizados y esta va a ser nuestro día a día. Nuestro día a día no debería ser copiar datos de abrir 10 archivos distintos, copiar y pegar entre uno u otro, o peor todavía, formular, ¿no? Hacer, buscar X, buscar coincidir, etcétera. Los datos, agruparlos, consolidarlos, sumar sí, contar sí, y tratar de hacerlo en menos de una hora o en el tiempo que tengan y entregarlo, ¿no? Y otra vez, cuando el problema no es eso, el problema es que es un ciclo que se rompe diariamente o con la frecuencia que ustedes lo hagan y después van a tener que volverlo a hacer. Qué diferente es cuando la forma correcta debería ser estructuro mi sistema para que solamente le dé clic en un botón y actualice los datos. Los datos van creciendo de manera estructurada como se los planteaba en la sesión pasada, pero el ciclo ya está automatizado, ¿de acuerdo? Esa es la manera correcta de ver esta parte, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy importante. Entonces vamos a la demostración. Voy a dejar aquí en pantalla estas, bueno, no la voy a dejar en pantalla, pero lo voy a dejar para que lo estemos consultando. Estas 5 preguntas, recuérdenlas. Ventas por vendedor, top de clientes, ventas por mes, ventas por producto y ventas por estado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a la demostración, ¿vale? Y pues para ello voy a utilizar este archivo de Excel que tenemos por aquí en las ventas, ¿de acuerdo? Espérame tantito. Ok. Segundito. Quiero dejarlo limpio. Entonces, dame un segundo. Ok. Perfecto, chicos. Pues bueno, este es el archivo. Ahora, utilizando un poquito de lo que aprendimos en la sesión pasada, digamos que este archivo fue el resultado, ¿verdad? De esa primera interpretación, donde al igual que en la sesión del día de hoy, bueno, pues yo los impulso, ¿verdad? A no ver esto solo como la parte técnica de aprender una función, una herramienta, sino más bien cómo encaro la solución, qué es lo que debe de estar en mi mente y que de hecho
es la forma en que yo encaro todas estas requerimientos que hasta la fecha tengo, ¿verdad? De mis clientes, de estudiantes que me piden que los apoye. Bueno, primero que nada, necesito que estructuren la información, que estructuren una buena base, todos los datos bien perfectamente estructurados. Se fijan, esta base de datos, esta tabla no tiene espacios en blanco, no tiene celdas vacías, no tiene filas vacías, no tiene todos los elementos que les compartí en el PDF de la sesión anterior, que tiene todos esos checklists, ¿verdad? Están ya pues correctamente imbuidos acá. Ahora, uno de los principios que yo les voy a compartir en el PDF al terminar esta sesión, que implica precisamente las 20 reglas de oro al diseñar las tablas dinámicas, se los voy a mostrar sobre esta práctica, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente? Primero que nada, una vez que ya tenemos los datos estructurados, lo que necesitamos es sí o sí tratar de tener este tipo de tablas con un formato de tablas. Esto lo vimos en la sesión pasada y esto lo enseño mucho en mis cursos. Entonces, ¿cómo le damos formato de tabla? Recuerden que pueden ir aquí al menú inicio, dar formato de tabla y pues seleccionar alguno de estos, ¿verdad? El que ustedes elijan. No importa el color, aquí lo importante es que tengan este formato. O simplemente con el atajo que es Control T y le damos Enter y así obtenemos el formato de tabla. Automáticamente se nos abre, ¿verdad? Ustedes ven aquí en la parte superior lo que es se va a abrir la pestaña de diseño de tabla y con ella, bueno, pues podemos hacer varias cosas con respecto a la tabla, comenzando por darle un nombre. Entonces, lo primero que hacen para estructurar tablas dinámicas, lo más correcto es tener estructurados los datos dentro de un formato de tabla. ¿Sale? Yo aquí suelo poner abajo de la fila de nombres voy a inmovilizar los paneles desde la pestaña fin, selecciono la fila 5 en este caso, me voy a vista, inmovilizar paneles y dejo siempre disponible esta parte y siempre suelo dejar este tipo de encabezados en la información que yo tengo como una especie de mantener un control, pero sobre todo una descripción correcta. Fíjense el contexto, fíjense en este caso el título, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. En mi caso, pues obviamente el contexto y la idea es que esto sea parte de una práctica, pero ustedes pueden poner aquí el nombre de su empresa, el objetivo de esta tabla o qué información contiene, etcétera, etcétera. Esto no nada más les ayuda a ustedes a documentar sus procesos, sino que al momento que ustedes comparten esta información o delegan tareas a un colega, a un colaborador o algún becario que les está ayudando, algún auxiliar, bueno, pues tenga un mejor contexto y sea más fácil para ellos ayudarlos. Y no lo piensen nada más así, sino piensen en que ustedes, ¿cómo les gustaría ver la información, verdad? Si quieren ayudar a un colega, ¿cómo les gustaría que ese colega les entregara la información? ¿Les gustaría que se les entregara así o que se les entregara como el archivo que vimos el día de ayer? Piénsenlo tantito. Entonces, estructuren su información acorde a esas dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya tenemos esa parte. Ok, entonces ya lo convertimos en tabla. Vamos a ponerle un nombre aquí a la tabla. Le vamos a poner TBL. A mí me gusta nombrarlas así, TBL. Guión bajo, en este caso lo vamos a poner ventas. Ventas nada más. TBL ventas, ¿no? Entonces ya, le doy Enter y esta tabla ya tiene ese nombre. Perfecto. Paso siguiente. Para analizar los datos necesitamos crear tablas dinámicas. Dijimos que íbamos a crear específicamente, aquí lo vemos, ¿no? 5 tablas dinámicas distintas. La primera de ellas es responder cuáles son las ventas por vendedor. Entonces, ventas por vendedor. Entonces, ¿cómo invocamos a las tablas dinámicas? Hay dos formas de hacerlo. Cuando esto ya es una tabla, pueden ir directamente a la pestaña de diseño de tabla y darle clic al botón resumir con tabla dinámica. Si no tienen este formato, tienen que ir a la pestaña de insertar e insertar tabla dinámica. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer desde la pestaña de diseño de tabla. Vamos a darle resumir con tabla dinámica. Y pues aquí ya automáticamente me toca los datos. Fíjense el nombre de la tabla o rango, ¿verdad? TBL ventas, efectivamente es la que nosotros tenemos.
Y pues vamos a insertar esta así como está, la vamos a darle a aceptar porque lo va a insertar en una nueva hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle a aceptar, está perfecto. Entonces esta va a ser nuestra hoja de tablas dinámicas. Cuando nosotros por primera vez abrimos la tabla dinámica de esta manera, nos aparece digamos, esta zona, que es precisamente la zona para generar el informe. Y a la derecha nos debería aparecer algo como lo que ustedes ven aquí en pantalla. Espero que lo estén viendo, que es este panel de campos de tabla dinámica, con todos los campos que tiene mi tabla. ¿Ya vieron? Entonces, de aquí nosotros vamos a tomar estos campos que nos permitan resolver. Entonces, como ya tenemos una idea de lo que es la solución, es decir, ya comenzamos eh, a ver cuáles son las preguntas que tenemos que resolver, pues ya es más claro para nosotros. Dice ventas por vendedor. De entrada, ahí estamos hablando de dos datos en particular. El que nos conjura las ventas y el que nos clasifica, en este caso, por vendedor, que es la primera tabla dinámica. Entonces, ya con estas dos cosas en mente, bueno, déjenme arrimar aquí mi cámara. Y entonces vamos a seleccionar de este panel de campos de tabla dinámica esos dos que nos permiten crear la tabla dinámica. Primero que nada, las ventas. ¿Qué es lo que nos da las ventas? Pues como estamos hablando de, queremos resolver cuánto se está vendiendo, no qué cantidad de ventas, sino el monto de esas ventas, pues tenemos que ir al total. Entonces vamos a darle clic aquí en la casilla y seleccionamos total. ¿Sale? Esto va a hacer que automáticamente pues, la información se haga en resumen y aquí ya tenemos la primera parte de nuestra tabla dinámica. La verdad es que todas las demás tablas dinámicas que vamos a hacer van a ser exactamente igual. Entonces, el total, o bueno, en casi todas las 5 que vamos a hacer. Entonces, total, y en este caso nos preguntaron por vendedor. Entonces, automáticamente en mi mente es ir hacia la tabla dinámica y poner el cuadro de vendedor. Y aquí, digamos que ya tengo resuelta esa primera pregunta. Vamos a compararla. ¿Qué es lo que necesitábamos responder? Necesitábamos responder cuánto equivalen las ventas por vendedor. Es decir, las ventas, los vendedores van a quedar por fila, decía ahí, ¿no? Y las ventas, pues el total de ventas completito, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos esto y efectivamente, pues aquí tenemos la primera respuesta que nos pidió nuestro jefe hace una hora. Entonces vamos a tratar de apurarnos para resolver esto, ¿de acuerdo? Entonces, ya aquí tenemos la clasificación automática. No escribimos ni una sola fórmula. Es muy común, y yo lo he visto demasiado, que muchas personas hacen esto. Ponemos aquí los vendedores, los copiamos, los pegamos de todos los que tenemos acá o que conocemos. Y después hacemos aquí una fórmula de sumar sí y vamos haciéndolo una por cada vendedor. Y pues listo, ¿no? Asumimos que esto pues ya nos hizo digamos, las veces de una tabla dinámica. Pero es muy distinto. Y les voy a decir por qué. Y lo enseño mucho últimamente en mis cursos. Entre más fórmulas pongamos en una tabla dinámica, digo, yo sé que para eso está diseñado, pero imagínense que son cientos o miles de fórmulas que ponemos por diferentes columnas. Lo que vamos a empezar a hacer es a sobrecargar de fórmulas todo nuestro archivo. Las tablas dinámicas, en comparación a hacer estas formulaciones de sumas, sumar en conjunto, etcétera, etcétera, o búsquedas, es una sola formulación que ya es de manera nativa y no tenemos que hacer absolutamente nada. Automáticamente esta tabla dinámica queda conectada con nuestra tabla principal y ya no tenemos que volver a hacer ninguna formulación de aquí a nunca. No importa si se agregan más vendedores, a diferencia de esta otra metodología, nosotros tendríamos que estar añadiendo los vendedores o hacer ahí una serie de trucos para que esto incrementara su tamaño y poder así hacer los cálculos. La tabla dinámica nos permite hacer esto de manera automatizada. Cada vez que se agrega una nueva información, simplemente damos clic con el segundo botón, actualizamos y la información queda lista. Entonces aquí tenemos ya nuestra primera respuesta. Vamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Necesitamos entregar esto en menos de una hora. Entonces, bueno, vamos a hacer la segunda. Yo la verdad, honestamente, les soy sincero, soy muy flojo. Ay, así dice mi esposa. No. En el sentido de que no me gusta retrabajar. Entonces, si ya tengo una tabla dinámica, la verdad es que lo que yo hago es copiarla y la pego aquí. Porque, sobre todo cuando voy a decir en qué caso, ¿no?
en el caso de que provenga de la misma fuente de información. Entonces aquí lo único que voy a hacer, ya tengo el total, y la siguiente pregunta que me proponen o que me pedía aquí mi jefe era el top de clientes. Entonces ya aquí estamos hablando de los clientes, ¿verdad? Y a qué cliente le estuvimos vendiendo más. Entonces habla del monto de total de las ventas. Entonces tenemos dos elementos nuevos, pero uno coincidente, nada más el único que cambia, pues es el de los clientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nuestra tabla dinámica, déjenme mostrar esa pantalla, vamos a la tabla dinámica y quitamos aquí vendedor, fíjense cómo se nos queda esta agrupación ahora de la suma del total. Y vamos a añadirle aquí en mi panel tabla dinámica la opción de, en este caso, de cliente. Aquí tengo un cliente. Perfecto. Fíjense, ahí están mis clientes. ¿Sale? Buenísimo, ¿no? Ahora, en ambos casos, voy a darle clic con el segundo botón primero aquí al de arriba. Déjenme ponerle aquí una leyenda rápida. La voy a hacer de esta forma. Lo voy a hacer de esta forma. Fíjense muy bien. A mí me gusta compartirles estos tips. Los títulos, sobre todo cuando estamos hablando de estas herramientas de tabla dinámica, lo más conveniente es que los pongan con estos textos. Vamos aquí al menú de insertar, le damos clic en cuadro de texto y encajamos este texto por aquí, le ponemos ventas por vendedor. Sale y decimos que es moneda, ¿no? Ventas por vendedor. Listo. Voy a quitar las cuadrículas para que se vea un poquito más pro esto. Vamos a agrandar un poco más esto. Lo ponemos en negritas y en color gris para que no sea necesariamente. Lo vamos a poner al medio y listo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿esto por qué lo pongo de esta manera? Porque así aunque agreguemos otros elementos en la tabla dinámica, fíjense cómo este texto no interfiere. Digo, bueno, por acá ya vimos que se encimó, pero no nos causó error. Normalmente lo que pasa en las tablas dinámicas, cuando nosotros ponemos el título, fíjense, lo voy a hacer aquí nada más para demostrarles por qué estoy poniendo ese tipo de textos. Y es un tip de las tablas dinámicas, es, si yo pongo el título aquí y de repente quiero agregar lo que hice ahorita, un filtro, ya me empieza a hacer estos errores, ¿ya vieron? Porque las tablas dinámicas sí ocupan el espacio de las celdas y nosotros escribimos títulos o otro texto que no tiene que ver con la tabla dinámica, nos pasa eso. Entonces, bueno, pues no lo hagan, ¿verdad? De preferencia. Entonces, vamos a regresarnos un poquito y dejamos esto como estaba, ¿ok? Al medio, ahí está, ¿sale? Como también les repito, me gusta ahorrarme pasos, pues vamos a copiarlo. Me lo voy a llevar con control shift y lo arrastro por acá y listo, es una copia idéntica, ¿verdad? Y ya nomás tengo que poner aquí ventas por cliente. ¿Sale? Pequeños tips para tener nuestras tablas dinámicas. Aquí ya respondimos una. Con el segundo botón del mouse, lo que voy a hacer ahora es ordenar. Todas las cosas que hacemos con las tablas dinámicas, la mayoría las podemos hacer aquí entre el panel de campos de tabla dinámica que está a la derecha y el segundo botón. En este caso, sobre los datos, ordenar de mayor a menor. Y aquí ya tengo una vista de que, digamos que aquí vamos a hacer un pequeño truco que les voy a enseñar también. Presionan control 1 y aquí en las propiedades, en este icono que está aquí en el panel de formato de forma, le damos en propiedades y le decimos aquí mover, pero no cambiar el tamaño con las celdas para que no pase lo que me pasó ahorita, ¿ya vieron? Así no importa si lo actualizo, pues este tamaño no va a cambiar. Fíjense cómo yo puedo mover aquí las columnas, pero la etiqueta no va a cambiar. Y lo mismo voy a hacer en esta, porque si no ya se me movió y no se ve bien. ¿Ok? Entonces, bueno, pequeño tip, ¿verdad? Utilicen títulos de tipo texto y bueno, aquí ya ordenamos los datos de mayor a menor. Tenemos las ventas por vendedor. Aquí ya sabemos que en este caso, ay caray, me regresé. Claudia López pues viene encabezando aquí la venta, ¿verdad? Si nosotros queremos vernos todavía más pro,
podemos seleccionar aquí los datos, ¿verdad? Nos vamos a formato condicional y le agregamos una barra de datos para que muestre pues de manera visual, ¿verdad? Algo así como este, ¿verdad? ¿Quién va encabezando? ¿Quién tiene la delantera? Si independientemente de si los no están organizados, pues se ve claramente quién lleva la delantera en términos de las ventas. Aquí le podemos entregar tal cual este archivo a nuestro jefe y decir, bueno, mire, estas son las 4 preguntas que me hiciste, son las 4 respuestas, aquí están las tablas dinámicas y visualmente va a poder identificar esto muy rápidamente. Vale, lo mismo por cliente, nada más que las ventas por cliente, recuerdo vagamente que era el top de ventas por cliente, vagamente me acuerdo. Vamos a ver si es cierto. Top de clientes, sí. Entonces, aquí vamos a hacer algo distinto. Una herramienta que tiene las tablas dinámicas de manera natural. No tenemos que hacer aquí fórmulas y hacer funciones al ladito, no. Vamos a tratar de ahorrarnos lo mayor posible eso. Y lo que vamos a hacer a continuación es utilizar algunas de las herramientas que tenemos. Ya les había dicho que con el segundo botón del mouse podemos ir a las diferentes zonas. En este caso vamos a ir hacia las etiquetas de la fila. Esto pues vamos a ordenarlo primero de mayor a menor, como le hicimos en el otro. Y ahora vamos a darle clic con el segundo botón, pero ahora sobre las etiquetas. Y vamos a decirle que nos permita aquí filtrar, ¿verdad? Los 10 mejores. Los 10 mejores no quiere decir que sean 10. De hecho, vamos a poner solamente los 5. Pero fíjense, le damos clic acá, le ponemos que sean 5, los 5 superiores, elementos basados en qué. Fíjense en este cuadro de diálogo, aquí tenemos toda la solución. Mostrar los superiores, 5 elementos, o si quieren, como son clientes, son muchos clientes, podemos poner el top 10 de la suma de total. Le damos a aceptar y voilà, ahí está. Podemos aplicar el mismo formato si quieren para hacerlo todavía más visible, más visual. Y listo, ¿sale? Top de ventas por cliente, nuestro número 1 pues viene siendo el grupo industrial del Bajío y el que en este top pues son los 10 mejores, ¿de acuerdo? Muy bien chicos, entonces bueno pues ya tenemos aquí las primeras 2 respuestas y pues todavía tenemos algo de tiempo y eso que comenzamos tarde la clase, ¿vale? Entonces vamos a arrastrarnos aquí otra vez este título, control alt y lo arrastro con el mouse, lo suelto y vamos a responder ahora a nuestra siguiente pregunta. Vamos a ir a nuestra pantalla de preguntas. Ah, perdón. Sí, cierto. Una disculpa, Concepción. Ya vi que no le cambié la pantalla. Vamos a repetir esa última parte. Apenas vi tu chat. Una disculpa. No sé en dónde me quedé, pero lo voy a repetir todo desde el principio, ¿vale? No pasa nada, lo vamos a hacer muy rápido. Primero que nada, ya le pongo aquí el título, dijimos, ¿no? Que era top de ventas por cliente. Dijimos que me iba a copiar esta tabla dinámica para no tener que reusarla. No tener que volverla a hacer desde el principio. Esto ahorita se va a quitar, no pasa nada. Dijimos que íbamos ahora a cambiar la vista en el panel de campos de tabla dinámica y en vez de vendedor, lo vamos a quitar de aquí, del panel de campos de tabla dinámica que está a mi extrema derecha. Y vamos a poner el de cliente. ¿Sale? Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos con la otra tabla. Con el segundo botón ordenamos de mayor a menor. Estas son ordenaciones que ya deberían de quedarse, ¿no? Ya no necesitamos volverlas a hacer jamás. Dijimos que lo íbamos a integrar por el top 10, ¿no? Entonces, eso lo hacemos, les decía yo que con el segundo botón del mouse lo vamos a hacer sobre las etiquetas de la fila, no sobre el total. Esto se hace sobre las etiquetas. Entonces le damos clic sobre el segundo botón del mouse, que son esta primera columna, con eso me refiero a las etiquetas, que en este caso son clientes. Si nosotros lo hiciéramos acá, sería sobre esta columna que tiene los vendedores. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, con el segundo botón le damos clic en ordenar, perdón, en filtrar, y le decimos que filtre los 10 mejores. Los 10 elementos y así tal cual lo dejamos. Los superiores, primeros 10 elementos de la suma total. Le damos a aceptar y les decía yo que podemos acomodar aquí el formato condicional a algo que se vea más o menos así.
y pues ya tiene una mejor vista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bien, ya tenemos esos valores. Vamos a ir guardando aquí nuestro trabajo para que no se nos vaya a borrar ahí a mitad de todo. Voy a guardarlo así como respuestas. Y muy bien, vamos a... Decía yo que íbamos a hacer una copia de este título, yo ya lo pegué aquí. Y ahora vamos a responder la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Que es la de ventas por mes, ¿vale? Ventas por mes. Entonces voy a regresar aquí a la pantalla y vamos a ver ventas por mes, ¿vale? Y aquí vamos a hacer lo siguiente, igual podemos copiar esta misma tabla dinámica que trae la misma tabla, los mismos datos, solo que ahora en nuestro panel de campos de tabla dinámica que tenemos a la derecha, cuando le damos clic a la tabla, ahora vamos a remover el tema del cliente, porque ahorita no es relevante. Y en vez de eso podemos hacer una de dos cosas. Como son ventas por mes, necesitamos una fecha, ¿están de acuerdo? O necesitamos haber tenido identificado dentro de nuestras ventas, pues en qué mes cayó. Entonces, como en nuestro caso, pues no tenemos un campo de mes, solo tenemos un campo de fecha y un campo de año, pues vamos a utilizar el campo de fecha para hacer esa agrupación. La ventaja es la siguiente. Vamos a ver. Voy a poner el nombre a esta hoja. Y la ventaja es la siguiente. Nosotros podemos tomar la fecha, le damos clic. Fíjense cómo ahora me agrupó aquí por filas automáticamente. No nada más lo hizo por año, digo por mes, sino que también lo hizo por año. Lo hizo por trimestre y lo hizo por mes. Incluso aquí en la tabla dinámica tengo esta posibilidad de hacerlo hasta nivel más granular, que son las ventas por días, clasificadas al mes de enero del primer trimestre del año que corresponde. ¿Sale, chicos? Entonces, esto de la clasificación, mientras este campo sea de fecha, es posible. ¿Sale? Y aquí tenemos una clasificación triple. Nos preguntaron, fíjense, esto es ir un poquito más allá, nos dijo nuestro jefe, bueno, quiero que me muestren, por favor, las ventas por mes. Y aquí lo podemos dar por trimestre, por año, etc. Pero probablemente no es lo que estaba buscando, entonces, o sí. Entonces hay que ver cómo acomodamos esta información. Aunque es muy bonito que se agrupen y le da mucha facilidad, esta podría ser una vista. En mi experiencia, lo mejor es tratar de mostrar todos los datos en una sola vista, ¿sale? Es decir, ojo, una diferencia muy marcada. Creo que me quedé en la pantalla, discúlpeme. Ahí está, ¿no? Ahí está, una disculpa. Entonces, cuando ponemos la fecha, ¿verdad? Se pone aquí abajo, fíjense en el campo de tabla dinámica. De hecho, lo voy a repetir para que por si por ahí no lo vieron. Dijimos que arrastramos otra vez la tabla, ¿no? La pegamos acá. En vez de traernos cliente, ahora seleccionamos fecha. Automáticamente la tabla dinámica en esta sección de campos de tabla dinámica, en este panel, aquí en la sección de filas, agrupó automáticamente, ¿verdad? Los datos por año, por trimestre, por meses y por fechas. Entonces, esta agrupación nos permitió que aquí, digamos, al nivel de las filas, nos colocara estos elementos que se llaman controles para expandir y contraer las filas, y nos agrupó por trimestre, por mes y por día, ¿sale? Y les decía yo que en realidad a mí lo que me gusta es ver todos los datos en general, poderlos apreciar y verlos en un solo golpe de vista. No como las ventas aquí a detalle, no con tanto detalle, pero sí lo mejor clasificado posible.
Para mí, esto es lo que es un verdadero reporte por mes, y sobre todo cuando tenemos varios años. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, fíjense, aquí en el lado derecho voy a quitar los años tantito, los voy a regresar a donde estaban, voy a regresar los trimestres y voy a regresar la fecha. Me voy a quedar solo con mes. Sale aquí abajo. Fíjense aquí cómo los arrastré, los tomé con el mouse, los di clic y los fui regresando aquí a su lugar. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. El jefe nos pidió las ventas por mes. Yo podría decir, bueno, pues ahí están las ventas por mes, jefe. Pero ¿qué creen? Que en estos meses tengo un error. ¿Quién me puede decir ahí en el chat cuál es el error? Muy bien, el error en esta tabla, como por ahí alguien me está poniendo, es que aquí contenemos 3 años. Ya lo vimos ahorita que se agruparon. Tenemos 3 años, pero lo estamos viendo todos agrupados por mes. Entonces aquí es donde para mí, a mí me gusta verlos de la siguiente manera. Los años, si yo presiono aquí el check y le presiono años, pues lo vuelve a colocar aquí. Lo vuelvo a colocar por filas. Pero vamos a hacer una modificación. Estas 4 secciones de acá, recuerden, nos sirven para, digamos, explorar las diferentes secciones o los diferentes ángulos de agrupación o de clasificación de datos que tiene una tabla dinámica. Repito, estos 4 cuadrantes que tenemos aquí en el panel de campos de tabla dinámica nos sirve para explorar las diferentes clasificaciones o agrupaciones que tenemos con respecto a los datos. Entonces voy a arrastrar los años a la sección de columnas y fíjense lo que obtengo. Ahora sí, tengo la vista del mes a mes, pero en nuestro caso, como en particularmente teníamos 3 años, pues también tenemos la vista de los 3 años. Aquí yo le quitaría los decimales para que no esté tan cargada la tabla. A ver si me deja, porque no sé por qué no está funcionando. Listo, y para hacerla un poquito más limpia, ahora es que a mí me gusta ponerlo en formato de contabilidad. O inclusive, a mí me gusta quitarle el campo de moneda, ¿sale? Pero bueno, como aquí tengo muchos contadores, se lo voy a dejar así. ¿Sale? Entonces vamos a dejarlo así, le dejamos decimales lo más limpio posible y podemos hacerle, como lo habíamos hecho anteriormente, esa referencia visual con el formato condicional. Podemos, pero ahora en vez de utilizar barra de datos, podemos utilizar escalas de color. Utilizamos una que se vea pues más o menos así. A mí me gusta normalmente esta, ¿sale? Con las escalas de color, bueno, tengan mucho cuidado. Recuerden, hay algunas que son de manera que el degradado, el positivo se ve en verde, ¿no? O sea, que el número al que queremos llegar se vea en verde, el mayor en este caso. Y el menor o el que se dio en menor medida, pues se va a mostrar cada vez más intensamente en rojo, como si fuera una advertencia. Es lo que está diciendo. A veces hay algunos, por ejemplo, si estuviéramos hablando de gastos o de costos, ¿no? Específicamente de egresos, bueno, pues aquí la escala debería ser a la inversa. Entonces tendríamos que utilizar esta última diciendo que el monto entre más grande, si estamos hablando de gastos, pues es el más negativo, se vería en rojo. Y así a la inversa, el más positivo sería en verde. Entonces, bueno, a eso se refieren estas escalas de color. Utilizamos la primera. Y en mi caso en particular, bueno, pues podemos o no, fíjense, aquí yo la regué, porque obviamente pues el total general va a tener esta situación. Voy a darle control Z y voy a seleccionar solamente los meses, porque aquí la comparación visual que quiero hacer en las escalas de color, que es esta opción que está en el menú de inicio, formato condicional, escalas de color, que es la primera, va a ser sobre los diferentes meses. Entonces aquí le puedo decir a mi jefe, bueno, jefe, usted me pidió cuáles son las ventas por mes. Aquí tengo las ventas por mes de los 3 años que tengo históricos y puede ver usted con claridad cuál es el mes de qué año que hemos vendido más, cuáles son los años que menos se están vendiendo, cuáles son los meses en los que menos se vende de los últimos 3 años. Fíjense la diferencia, ¿se dan cuenta de lo que podemos entregar como respuesta ampliada? Vamos a guardarlo, esta es una chulada. Y ya tenemos
3 respuestas de las 5 posibles y todavía tenemos 5 minutos y empezamos tarde. ¿Sale, chicos? ¿Cómo vamos? A ver, los leo. Muchas gracias chicos por su apoyo, por sus likes. Suscríbanse los que no están suscritos al canal para que se les empiecen a llegar este y otros videos que vayamos a subir al canal. ¿Sale? Y bueno, pues obviamente nos apoyan también, ¿sale? Para que esto llegue a más personas, sobre todo, entre más visión o más, si entre más gente lo vea, pues YouTube entiende que es interesante y que le puede aportar a más personas y se lo muestra a más personas. Entonces, en esa parte creo que es importante que apoyen a que otras personas más como ustedes, bueno, tengan oportunidad de verla. Muchos de ustedes ya están en nuestra comunidad. Normalmente les avisamos por otros medios, por correo, por WhatsApp. Pero bueno, para los que son nuevos es importante que también se integren y que también esto lo repliquemos a más personas. Vamos por la cuarta pregunta. Ventas por producto. Buenísimo, ¿no? Cosas detalladas. Excelente, Verónica, no importa. La ves completa después, ¿sale? Sí, buenísimo. Ok, chicos, bueno, vamos a compartir. La siguiente pregunta es ventas por producto. Entonces vamos a hacer lo mismo. De hecho, me voy a llevar, pues el título igual, me lo llevo, Control Shift, perdón, y lo arrastro. En este caso, ventas por producto. ¿Sale? Y lo mismo, puedo utilizar esta misma tabla, la copio y la pego, porque estamos viendo la misma tabla. Entonces aquí me voy a quedar, son ventas por producto, entonces sigue siendo el total, ¿no? Entonces está bien, eso lo voy a dejar. Lo demás lo quito, años y meses. Y voy a traerme solamente producto. Entonces aquí le doy a dar clic en la casilla de verificación que está a la izquierda del producto. Y aquí ya están los productos. Veamos todos los productos, los organizamos con el segundo botón aquí sobre los datos. Le damos clic en ordenar de mayor a menor. Y pues inclusive podemos hacer también esa, pues ya que estamos en esto, le ponemos un formato condicional con unas barras y lo mostramos de esta manera, ¿sale? Muy bien, chicos, pues ahí está. Ventas por producto bastante rápido. Creo que no nos han preguntado más. Creo que vale la pena ver todos los productos. Creo que eso es correcto. Y la respuesta aquí está. Como ya está ordenada de mayor a menor, se entiende perfectamente cuáles son los que aportan más. Inclusive desde aquí se puede sacar perfectamente un top 5, un top 10. Pero vamos a dejarlos todos porque sí es importante. Aquí me parece que la pregunta específica para esto, si mal no recuerdo, era la pregunta que nos estábamos haciendo, donde terminamos, es ¿cuáles son los productos que van en caída? ¿Qué productos dejaron de venderse? Entonces, aquí para facilitar la lectura y atender a esta pregunta, en vez de ordenarlos de mayor a menor, lo vamos a ordenar de menor a mayor. Porque, digo, a lo mejor ahí su jefe les va a decir, no, pues es que mejor los veo que vende más, pero pues al final la pregunta la estamos respondiendo. ¿Cuáles son los que van en caída? Pues estos. Ahora, aquí hay un dato interesante. Aunque esto responde cuál está vendiendo menos, no necesariamente responde cuál va en caída. Entonces, quizás a lo mejor sí tendríamos que meter el factor mes. Se me ocurre, ¿no? Es que yo ya me voy más allá, ¿verdad? Bueno, esto nos ayuda. Con esto ya sabemos que definitivamente el codo de PVC pues es el que menos vende. Y el que más vende es el traslado básico. Y por aquí tenemos algunos que habría que analizar si los decantamos, si los dejamos en catálogo, los quitamos, mejoramos la oferta o qué hacemos. Bueno, si lo queremos meter el factor, si queremos ver cuál fue la caída, a lo mejor el factor es el mes, pues el mes lo podemos poner aquí por columna y entonces a lo mejor aquí sí ya podemos ver cómo se van moviendo estos mismos productos mes a mes. Quizá para mí esto ya es demasiado, ya sería poner demasiados datos en una tabla, no lo sé, pero a lo mejor podría darnos alguna luz, ¿verdad? De ver cómo se fueron decantando. Lo correcto sería hacer unas gráficas y ver cómo se fue decantando ese producto, quizás, ¿no?
Entonces, ¿cómo se fue? Si fue mes a mes, si fue siempre continuo, si fue año con año. Chale, aquí tenemos, creo que el mes no necesariamente refleja, a lo mejor el año. Sale, codo PVC, pues sí, 2022, fíjense, vendió 32, 46 y ahorita ya no vendimos nada. La tuerca, 32 y aquí, pues aquí sí subió, pero en promedio, nada. Entonces, podemos dejarlo así para que no sean tantos meses y pues aún así me muestra lo que quiero. ¿Sale? Entonces, bueno, podemos dejarlo de esta manera. Vamos a guardarlo, vamos a ver por la siguiente pregunta. Igual nos llevamos, vamos a llevarnos esta casilla del título, control alt y nos la llevamos, o podemos darle control C, control V y vamos por la última pregunta que dice ventas por estado. Sale ventas por estado, igual los podemos llevar a esta misma tabla, copiamos toda, seleccionamos control C, control V. Y aquí en ventas por producto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el panel de campos de tabla dinámica, le damos clic a la tabla dinámica, nos vamos al panel y en vez de productos o meses o años en este caso, nos vamos a traer... Ay, perdón. Otra vez dejé de compartir la pantalla, ¿verdad? Una disculpa. Ahorita leo sus preguntas que están muy interesantes, ¿eh? Perdón, copiamos otra vez esta tabla, la pegué aquí abajo, le quité todos los campos, me quedé solamente con total. Y aquí vamos a poner la pregunta que nos hacían era ventas por estado, una disculpa. Ventas por estado. Y aquí ponemos el estado, le damos clic y aquí están las ventas. ¿Ok? Muy bien. Podemos hacer aquí antes, bueno, de organizar toda la información, quiero recordar cuál era la pregunta que nos estábamos haciendo. Ok. A ver, dijimos que era ventas por estado, sí, pero respondíamos a la pregunta, ¿cuál es el estado ganador? ¿Qué estado genera más ingresos? ¿Sale? Ok. Entonces, regresemos. Pues acá tenemos ya los estados. Podemos organizarlos de mayor a menor. Igual manera. Y aquí vemos claramente cuál es el estado ganador. ¿Sale? Aquí. Perfecto. Entonces, ventas por estado. Y aquí tenemos ya el estado ganador, pues en este caso sería Querétaro. Si solo la pregunta o solo lo único que quiero saber es cuál es el estado que más vende, pues entonces aquí el filtro con el segundo botón del mouse sobre las filas, sobre las etiquetas, recuerden sería filtrar, sale los 10 mejores y aquí lo bajamos a 1 y esa sería nuestra respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué sería de esta manera? Bueno, porque hacerlo de esta manera nos permite, ¿verdad? Que si el día de mañana el estado que le sigue a Querétaro incrementa sus ventas, automáticamente en esta tabla dinámica, al momento que nosotros actualicemos, pues se van a ver cuál es el estado ganador. Siempre va a estar el estado ganador. Este es lo que quiero mostrarles, ¿no? Estado con más ventas. ¿Sale? Siempre va a ser el estado con más ventas y siempre va a estar respondiendo la pregunta que nos hicieron acá. ¿Cuál es el estado ganador? ¿Cuál es el estado que genera más ingresos? Porque a veces lo que necesitamos es medir un indicador. Entonces está bien. ¿Sale, chicos? Entonces, pues así estaríamos respondiendo las 5 preguntas. Respondiendo a tu pregunta, mi querida Verónica. ¿O quién me preguntaba? Perdón. Diego, perdón, o creo que es Diego. ¿Cuándo es conveniente usar una gráfica? Me preguntan por aquí. Siempre.
siempre es mejor utilizar una gráfica. ¿Sale? No que sea mal utilizar tablas dinámicas o reportes en información. De hecho, es perfectamente válido. Mucha gente lo utiliza, pero recuerden que no todos somos numéricos. Una y la otra es más eficiente, más eficaz cerebralmente, científicamente, que nosotros representemos los datos en una gráfica, porque el aspecto gráfico se interpreta más rápido, sobre todo si hacemos una buena gráfica, donde veamos claramente cuál es la tendencia, cuáles son las comparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en respuesta al que me preguntaba, la persona que me preguntaba cuándo es conveniente usar una gráfica, siempre. Pero bueno, esta sesión en particular era para utilizar tablas dinámicas. Ojo, estas tablas dinámicas sí nos van a permitir después crear gráficas. La idea es que a partir de las tablas dinámicas ustedes generen las gráficas. Yo sé que mucha gente se pone a hacer resúmenes de los datos y a partir de ahí genera gráficas, pero lo correcto y el siguiente paso que nosotros vamos a dar en esta serie de episodios es generar estas tablas dinámicas y a partir de ellas generar las gráficas dinámicas. ¿De acuerdo? Son dos cosas que van completamente alineadas unas con otras. Entonces, la metodología que yo lo estoy enseñando precisamente va conectada y va a conectar el caso real y va a conectar los episodios de forma natural. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestras respuestas. Ya aquí tenemos representadas perfectamente con tablas dinámicas. Hoy nos hicimos un poquito más de tiempo, pero la verdad es que esto lo pueden hacer en 10 minutos. Obviamente por temas didácticos, pues yo me tardo más en explicarles. Y bueno, pues un tip con respecto por ejemplo, un tip de lo que ustedes pueden entregar también con respecto a los datos es, por ejemplo, es un tip avanzado. Por ejemplo, cuando hablamos de volúmenes con respecto al total, ustedes pueden entregar qué porcentaje es lo que está entregando cada uno de estos con respecto al total. Por ejemplo, habremos algo que no nos preguntaron, pero quizás pudiéramos entregar como parte de la información, sería por ejemplo, los productos, esta no la pidieron. Bueno, sí, aquí están los productos, pero sobre las categorías, por ejemplo, categorías, ¿no? Tenemos estas categorías, esto es lo que están vendiendo, podemos ordenarlas, pero en realidad lo que yo quiero saber es estas, a ciencia cierta, cuánto es lo que nos están entregando en proporción con respecto al total. ¿Sale? Y yo sé que muchos pues, podrían aquí hacer la formulita y hacerle esto entre esto, pero en Excel hay una forma más fácil de hacerlo, que es con el segundo botón del mouse. Aquí tenemos resumir los valores por, mostrar los valores por, y aquí le podemos poner porcentaje del total general. ¿Sale? Y así nos ahorramos hacer ni siquiera una sola fórmula en esto. ¿De acuerdo? No sé si se las sabían o no. Incluso yo en el pasado, la verdad, me ponía yo a hacer aquí las fórmulas, esto entre esto, esto entre esto y esto entre esto, y ya lo arrastraba, lo referenciaba. Pero en las tablas dinámicas son difíciles de estar referenciando, se tienen que referenciar de cierta manera y a veces falla. Pero esa es una forma avanzada de hacer esto. Entonces, bueno, pues mire, jefe, ya sé que me hizo 5 preguntas, pero aquí pues yo le entrego una más, ¿no? Voy a entregarle cuál es la distribución, ¿no? Respecto al porcentaje de la venta por categoría. Y listo, entregamos un poquito más de valor. Sale, chicos, vamos a guardar esto. Pónganme todas sus preguntas ahí en el chat y recomendaciones, ¿verdad? De lo que ustedes les gustaría ver en estas sesiones, porque yo diseñé algo en base a lo que muchos de ustedes me han compartido, mis años de experiencia, tanto dando clases como dando consultorías, creando sistemas computacionales, creando sistemas de análisis de información. Pero si ustedes tienen un caso específico, un caso real o algo que quieran atender en términos de el objetivo, pues nosotros podemos alinearnos entonces y generar a lo mejor una serie nueva, ¿no? Ya tengo programada la siguiente temporada, pero a lo mejor incluyo lo que ustedes me estén pidiendo en particular y resolvemos algo que quizás yo no lo tenía en el radar y pueda ayudar a muchas personas. Entonces, considérenlo, chicos. Y bueno, pues ya con esto, pues
respondimos más rápido, ¿verdad? Pudimos hacer el requerimiento. La siguiente sesión, lo que vamos a ver la siguiente semana, pues es cómo hoy respondimos todo esto que nos pidieron, ¿verdad? Pero todavía tuvimos que hacer algunos cálculos manuales, ¿no? La próxima sesión vamos a remover este paso, lo vamos a dejar aislado y vamos a hacer algo totalmente automatizado. Es decir, vamos a separar lo que es una base de datos, en este caso nuestra tabla, de lo que son todos los cálculos y el análisis. Vamos a hacer algo que ya deben de ustedes aprender a manejar si manejan datos, que deben de aprender a utilizar si manejan datos, que se llama Power Query. Entonces, la próxima semana vamos a ver esta herramienta potentísima que tiene Excel. Yo la uso diario y es muy buena. La uso tanto para Excel como para Power BI y otras herramientas. Entonces, créanme que les va a gustar, ¿sale? Responde a sus preguntas. Dice, para realizar KPIs se usan tablas dinámicas. Sí, de hecho es la forma de utilizarles. Power Pivot, que también es una herramienta de Excel, tiene una herramienta nativa para generar KPIs. ¿Sale? Eso sería lo más correcto. Pero si no, las tablas dinámicas es lo ideal. Lo siguiente, inmediato, ideal para generar KPIs. De hecho, en el curso de Excel aplicado para finanzas, contabilidad y administración, que van a ver en la descripción de este video, precisamente enseño a crear un dashboard de KPIs financieros utilizando Power Query y tablas dinámicas. Entonces va a estar es muy potente eso. Pero bueno, eso es lo correcto. Esperemos que a lo largo de estos episodios lleguemos a eso. Sale el archivo, se los envío en el chat. Sí, ahorita que lo termine se los mando. A ver si se puede. Sin ningún problema. Y chicos, bueno, ya para concluir, recuerden que al final de todas las sesiones yo les dejo dos cosas. Si es martes, les voy a dejar martes y jueves un archivo para que les permita, pues de alguna manera apoyarse para lo que hicimos en esta sesión. Es decir, en este caso van a ser las 20 reglas de oro para diseñar las tablas dinámicas. Todo lo que hice el día de hoy, todas las recomendaciones y todo, fueron hechas basadas en estas recomendaciones que tenemos acá. Ya les enseñé hace rato el PDF, es este, y aquí lo van a poder descargar. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es una que les quería decir y bueno, descárguenlo. Y la otra es un reto que yo les voy a dejar los jueves para que el siguiente martes, pues, entre esos días me entreguen ustedes y me digan sus comentarios. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Busca tu archivo más grande que usas en tu trabajo, el que tenga miles de registros, ¿sale? Y empieza a hacer estas tablas dinámicas. No porque te lo hayan pedido, sino porque para demostrar lo potente que puedes hacer, lo rápido que puedes responder todas estas preguntas. Algo que ya no me dio tiempo de enseñarles, que sí lo quería yo hacer, y que pueden seguir como base para todo esto es lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando en estas tablas de datos, hay una forma todavía más rápida de crear las tablas dinámicas, ¿sale? Pero yo quería que comprendieran todo el proceso. Ahora, ¿cuál es la forma rápida? ¿Quieren saberla ahí en el tiempo que nos queda? Bueno, voy a asumir que sí. ¿Sale? Y la respuesta es la siguiente. En vez de irnos aquí a diseño de tabla y resumir datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a darle clic en insertar. Y vamos a utilizar, en vez de tabla dinámica, vamos a utilizar esta opción que dice tablas dinámicas recomendadas. Digamos que es una especie de interpretación que ya hace Excel, todavía no con inteligencia artificial, ¿verdad? Pero es una buena interpretación. Y aquí en tablas recomendadas ustedes van a encontrar ya unas preagrupaciones de muchas cosas que lo que estuvimos viendo hoy. Por ejemplo, ya viene aquí una sugerencia de tabla dinámica por estado, por precio unitario, por total de vendedor. Algunas de estas pudieran servirnos, mira, por producto, ¿sale? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos seleccionar alguna de estas y así lo podemos hacer para cada una de las respuestas y lo podemos hacer en la mitad de tiempo tal vez. Y aquí ya nada más ajustamos, ordenamos y listo, ¿sale? Entonces, bueno, esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Ahorita les comparto el archivo.
Y chicos, nos vemos en la siguiente semana. Recuerden nuestro reto. ¿Sale? Bueno, ese fue el reto del episodio. Nuestro reto para la siguiente semana es que ustedes tomen un archivo enorme y lo transformen en respuestas efectivas, respuestas que otorguen valor, ¿de acuerdo? Y que respondan dudas. Muy bien. Chicos, pues fue un placer estar con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo a todos los miembros de mi comunidad, mis alumnos y todos los miembros y todas las personas nuevas que nos están viendo en este canal. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Inscríbanse. Vamos a seguir haciendo muchos lives. Vamos a seguir haciendo muchos más videos. Y pues vean ahí nuestro nuevo curso de Excel aplicado. A ver si es algo que encaja con su perfil. Vamos a estar hablando un poquito más acerca de este y otros cursos, pero hablo de este en particular porque fue el último que diseñamos en base a lo que recabé de información de mis alumnos. Y bueno, les mando un gran saludo, chicos, les mando un abrazo y nos vemos próximamente. ¿Sale?